La energía te acompaña siempre. Edenor. Seguimos conversando con Ernesto Sanz. Hablábamos del tema de la seguridad o la inseguridad y le preguntaba, más allá de la propuesta que usted estaba planteando, por la discusión ideológica que se ha dado en las últimas horas entre la propuesta del Gobierno Nacional a partir de la irrupción de Nilda Garré y el conflicto, por ejemplo, con el ministro Casal o el propio Scioli, que mañana anunciaría nuevamente su intención de proponer la baja en la edad de imputabilidad. Yo no creo que ahí haya una cuestión ideológica, lo que hay es una cuestión de interna, del Gobierno Nacional con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que la disfrazan una semana en el tema de la seguridad, la otra semana en el tema de las colectoras, la siguiente semana en cualquier otra cuestión, los índices inflacionarios. Pero la verdad que tienen un problema y sería bueno que se pusieran de acuerdo de una vez por todas entre Nación y Provincia de Buenos Aires. Pero volviendo al tema de la inseguridad, tampoco creo que la inseguridad sea para generar un debate vinculado a la ideología. El combate contra la inseguridad desde el Estado no es una cuestión de ideologías o de ideologismos, es hacer lo que hay que hacer, es hacerse cargo y a partir de ahí poner todas las herramientas del Estado dentro de la ley y aplicando la ley y haciéndose cargo de la autoridad que impone la ley para perseguir al crimen organizado, para desbaratar las bandas que lucran con la economía del delito y para, liberar a muchos chicos jóvenes humildes y a mucha gente humilde que son rehenes de esas bandas. ¿Y la baja en la edad de imputabilidad? Yo tampoco creo que la baja en la edad de imputabilidad por sí sola sea una herramienta para combatir la inseguridad. Es más, precisamente porque no creo en eso, fui uno de los senadores que impulsó, que promovió y que sancionó junto con muchos otros senadores la ley o la media sanción, porque hoy tiene media sanción, que está en diputados para darle fuerza de ley a lo que denominamos un régimen penal juvenil, que es una cosa integral, en la cual sí hay una disminución de 16 a 14, pero no por sí sola, porque insisto, no creo que esa sea una herramienta por sí sola, pero sí lo que hay es un juzgamiento de los 14 a los 18 años distinto de los adultos. Ahí hay juzgamiento distinto, hay penas diferentes, hay tribunales diferentes y hay institutos donde cumplen las sanciones diferentes a lo de los adultos. El día que tengamos esa ley, y que también haya presupuesto para poder implementarla, yo diría que vamos a generar un paso importante. Ahora, no dejo de reconocer que aún así estamos hablando del juzgamiento, de la condena y demás, una vez producido el delito. Para poder irnos hacia las causas por las que los jóvenes cometen delitos, hay que profundizar en una cuestión que tiene que ver con el desamparo, tiene que ver con la falta de contención, tiene que ver con una cuestión de la educación. La verdad que yo estoy muy preocupado hoy, y ya tiene que ver con uno de los aspectos centrales de mi programa, de mi propuesta, con la caída de la educación pública, la caída de calidad de nuestra educación, y que tiene que ver con que muchos jóvenes a partir de ahí no encuentran un proyecto de vida, no tienen un proyecto de vida que los contenga, ni un Estado que los contenga, y terminan... Sanz, hoy el senador Pichetto se manifestó en contra de las colectoras. ¿Usted cree que el oficialismo en definitiva va a terminar usándolas? Yo me acuerdo de Pichetto cuando el discurso final, él como presidente del bloque del Frente para la Victoria, el día que se sancionó la ley nacional electoral que rige ahora, que prohíbe las colectoras, Pichetto es coherente con lo que ha dicho hoy, con lo que dijo aquel día. Pero me acuerdo porque él fue muy duro contra las colectoras, diciendo incluso, está en la versión taquigráfica, que él estaba de acuerdo con la prohibición porque él había sido víctima en Río Negro. Él no pudo llegar a ser gobernador de la provincia en la última elección porque, según contaba, él había sido víctima de que las colectoras se lo habían impedido. Lo que a mí me parece es que el gobierno está demostrando que esa ley electoral siempre fue una herramienta para utilizarla con discrecionalidad. Lo que está prohibido pretende ahora utilizarlo. También están prohibidas las candidaturas testimoniales. No, en cualquier momento va a aparecer otra vez el debate de las testimoniales. Y la ley electoral no puede estar a disposición del gobierno. Tiene que ser una ley que fije reglas de juego claras, concretas, estables y previsibles. Lucio.
Usted habló de inseguridad, inflación. Bueno, de lo primero lo escuchamos bastante. Inflación. ¿Cuál es para usted el nivel de inflación anual en la Argentina? Y suponiendo que existiera la bala de plata, ¿cuál sería la primera medida que tomaría como presidente para bajar la inflación? Bueno, estamos entre el 25 y el 30, ¿eh? Entre el 25 y el 30. ¿Tanto como eso? Sí, absolutamente, pero además no solamente lo digo yo, hay que ver qué es lo que están midiendo muchos organismos de las provincias. Cuando uno, mire, no vayamos a las consultoras privadas que ha estado tan en boga en los últimos tiempos, que el gobierno se ha molestado tanto y algunas de ellas las ha multado. Vamos a ver la medición de las provincias. Las provincias hoy, en mi provincia, el año pasado midieron el doble de lo del el INDEC. Más 26%, más del doble. El INDEC dio 10,7. Más del doble. Usted me corrige. Lo que pasa es que después lo intentaron disfrazar un poco y lo trataron de bajar al 20 para no quedar tan mal con el gobierno nacional. Pero vamos a otro ejemplo. El ejemplo más claro es cuando desde cualquier sindicato se sientan en una paritaria. Lo primero que hace el sindicato es poner sobre la mesa su propio índice de inflación para poder defender el salario, está claro. Y ningún sindicato se ha sentado en paritarias con menos del 26 o el 28%. Bueno, ese es el diagnóstico. Es el diagnóstico. La bala de plata. Mire, la bala de plata es reformular el INDEC. Volver a tener datos creíbles, datos confiables. ¿Por qué? Porque no es en sí mismo una medida para combatir la inflación. Después vienen las otras medidas. Ahora, no se puede combatir la inflación si no sabemos de dónde partimos, si no sabemos cuál es la inflación real. Por lo tanto, primera medida, normalizar el INDEC para saber de qué estamos hablando. Segunda medida. Acá viene algo que tiene que ver con la economía, con el modelo económico. Uno de los componentes inflacionarios que hay en la Argentina es que la demanda de bienes y servicios es mayor que la oferta. La demanda está por acá, la oferta de bienes y servicios la tenemos por acá. Pero para poder equilibrar esto, a ver, yo digo, hay que equilibrar subiendo la oferta de bienes y servicios. Hay que tener más producción, más oferta de bienes, más servicios para poder generar un equilibrio. Pero para que esto ocurra, tiene que haber previsibilidad, tiene que haber reglas de juego, tiene que haber confianza, tiene que haber un gobierno que aliente a la producción, que genere una transformación del aparato productivo, de la matriz productiva y que le agregue valor agregado a nuestra producción primaria. Tiene que haber inversión, fundamentalmente tiene que haber inversión. Pero no hay inversión en la Argentina porque no hay confianza, porque a diferencia de los países vecinos, de Brasil, de Chile, de Uruguay, en vez de venir la plata a la Argentina, la plata de la Argentina se va, hay fuga de divisas, ¿no? Entonces, ese es un tema central. ¿Y la política de subsidios? La política de subsidios no es inflacionaria en sí mismo. Lo que tiene la política de subsidios es que la plata está mal distribuida, está mal asignada. Nosotros, por ejemplo, en materia de transporte, seguimos subsidiando la oferta y no la demanda. Es decir, seguimos subsidiando a las empresas que prestan el servicio y donde ahí hay mucha ineficiencia y hay mucha cosa para sospechar, y no subsidiamos la demanda. Es decir, no le damos al usuario una tarjetita en donde la pueda utilizar cada vez que viaja y a partir de ahí nosotros desde el Estado paguemos el subsidio. Y en materia energética y de gas, yo le digo, ahí hay mucho para hacer, porque ahí hay una inequidad brutal. Siempre pongo el ejemplo mío. Yo aquí en Buenos Aires, yo soy de Mendoza. Mi casa, mi familia, mi residencia está en Mendoza. Yo acá en Buenos Aires alquilo un departamento en una zona alrededor de Las Heras y Pueyrredón. Yo estoy pagando 10 veces menos aquí en Buenos Aires que en mi ciudad, en San Rafael. Pero no solamente lo digo en San Rafael, cuando voy por el interior del país ocurre eso en el interior. Y hay mucha gente en el norte que ni siquiera tiene gas natural, tiene que comprar una garrafa que sale un ojo de la cara. Ahí hay una inequidad brutal. Entonces el tema de subsidio no tiene que ver con la inflación, tiene que ver con una inequidad que se produce al distribuir mal el subsidio. Tatiana. Ernesto, faltan 2 meses para las internas. ¿Cuáles son las diferencias principales que tiene usted con Alfonsín? A nivel programa, digo, ¿no? De base. Mire, el programa que tenemos nosotros tiene que ver con un partido político. O sea, ahí las cosas sustanciales son las que corresponden al radicalismo como partido, pero tenemos diferencias
de visiones, tenemos diferencias de improntas personales, tenemos